muchísimas gracias por la invitación y por recibirnos acá. La verdad que para nosotros es un gusto y un placer poder hacer un intercambio, porque finalmente siempre ese es el objeto, ¿no? No simplemente volcar lo que uno ha hecho, contar los avances de una investigación, sino conocer otras líneas de investigación que a veces convergen, a veces complementan, y poder hacer eso, un intercambio, ¿no? Un enriquecimiento mutuo. Voy a empezar un poco lateralmente, pero van a ver que confluye en el tema. Seguramente algunos de ustedes están al tanto, en la década del 90 se produjo un debate muy interesante en el seno de la historia, por parte de historiadores muy prestigiosos, acerca de la relación entre historia con mayúscula, la disciplina, e historia con minúscula, es decir, lo que nosotros contemporáneamente es un término muy en boga, llamamos el relato, ¿no? Es decir, cómo se cuenta la historia. Esa relación que siempre estuvo en tensión, ya digamos desde Heródoto y Tucídides hay fragmentos de sus obras donde hablan de esto, de cómo dar cuenta del pasado, de lo que se relata. Sin embargo, en los 90 adquiere como un carácter muy agudo la discusión a partir de la publicación de la metahistoria de Hayden White, en la cual poco menos planteaba, voy a simplificar mucho, que la historia es simplemente un género literario, que no hay modo de reponer el pasado y que la verdad que contienen estos relatos es absolutamente relativa y tiene más que ver con la eficacia de los tropos, es decir, de todas las convenciones a las que debe ajustarse la narración histórica. A esta posición, que sabrán también que lleva en sus extremos al negacionismo incluso, es decir, estos historiadores que niegan que existió el Holocausto, se opusieron, en realidad con una posición muy interesante, porque matizaban lo que Hayden White planteaba, entre otros Roger Chartier y Carlo Ginzburg. Y también simplificando decían, sí, la historia es un género literario, pero no es solo un género literario, es decir, se vale de convenciones, de pautas, de esquemas para transmitir los avances del conocimiento, pero ciertamente es una disciplina científica que tiene sus métodos de validación y sus modos de alcanzar, o por lo menos acercarse al núcleo duro de lo real, ¿no? Chartier habla mucho de esto. Tal vez al historiador no le es posible llegar a ese núcleo, pero sí es su tarea aproximarse lo más posible, ¿no? En un grado mayor. ¿Por qué traigo esto? Porque creo que hacer historiografía es justamente revisar los relatos, revisar aquellas historias. Los ingleses tienen la fortuna de contar con esa diferencia entre history y story, ¿no? Nosotros con la mayúscula podemos hacer esa diferencia. Revisar estas narraciones, estos relatos, no para impugnarlos, no porque no sirvan o estén perimidos, sino para entender cómo en una disciplina llegamos al punto en el que estamos. De qué modo esas historias heredadas contienen o de qué modo han podido transmitir conocimientos valederos, o de qué modo, por medio de qué recursos, simplemente alcanzaron un grado de verosimilitud, que para nosotros es importante desarmar para avanzar en el conocimiento. Simplemente es como cuando se rotura la tierra, ¿no? Y no la descartamos, simplemente la vitalizamos, la hacemos más fértil para que justamente crezca, en este caso, el conocimiento. Y desde
joven tal vez porque mi maestro, que era, tengo el orgullo de que haya sido Héctor Esquenone, uno de mis maestros, que tiene mucho que ver con esta historia que vamos a reponer acá. El primer trabajo que me encargó fue una revisión bibliográfica y un análisis crítico de la categoría arte popular. Entonces yo, que recién estaba recibida y que me estaba iniciando en la investigación, me inicié revisando, me inicié haciendo fichas bibliográficas, pero tenía que acompañarlas de un comentario crítico. Es decir, justamente esa cosa deconstructiva de ver qué cosas decía el texto y cómo las decía. Y a partir de ahí puedo decir que quedé como un poco infectada. O sea, tengo ese virus que cada tanto se me activa. En alguna época, hace unos años ya, y conversando con colegas muy amigas, dije una frase que es irónica, pero creo que sirve también para entender el valor que tiene la historiografía. Yo les dije, bueno, como últimamente no se me cae una idea, ni se me ocurre un tema para investigar, voy a hacer un poco de historiografía. Y esto que es una ironía, porque parece que es la avivada del que no tiene un tema y dice, voy a revisar lo que hicieron otros, y que parece alejarnos de los objetos de estudio, en la medida en que en vez de abordar el estudio de un pintor o de un edificio arquitectónico, es decir, de un caso, voy a analizar lo que otros dijeron sobre eso. Platón haría convulsiones, ¿no?, de horror ante esto, porque es como que me alejo cada vez más de la idea. Pero como yo no soy platónica, soy bastante aristotélica, más otras cosas, no me preocupa eso. Y la ironía, digamos, contiene esto de que aparecen las ideas y aparecen los temas propios cuando uno analiza, desmenuza y puede entender un poco el funcionamiento de estas historias, con minúscula, que hemos heredado. El peso de lo heredado es abrumador, ¿no? Lo decía Gombrich en relación con la tradición pictórica o la tradición artística. Él decía, el esfuerzo por realizar rupturas o por plantear innovaciones por parte de los artistas debe ser valorada enormemente, porque el peso de la tradición es enorme. La mochila que uno trae, nosotros como investigadores, los artistas en su labor, es muy grande. Entonces, no se trata de tirar la mochila e ir livianitos por ahí como si nadie hubiese hecho nada, porque no vamos seguramente a avanzar demasiado, sino sacar de la mochila aquello que pesa y no sirve, dejar lo estrictamente necesario para las preguntas que hoy nos hacemos sobre los objetos que estudiamos. Bueno, entonces llegamos a mi interés por los anales a partir de la necesidad que se me planteó como docente de arte colonial. Voy a usar esta categoría sin meternos mucho porque sería otro recorrido, decir qué queremos decir con arte, qué queremos decir con colonial. Por comodidad usamos arte colonial, todos entendemos más o menos de qué se trata. Entonces, como docente de arte colonial, me encontré muchas veces ante preguntas o inquietudes o cuestionamientos de los estudiantes por los términos que usamos en la disciplina, por los conceptos, incluso los esquemas explicativos. Entonces, como esta publicación, y vamos a ver enseguida no solo esta publicación en el ámbito de este instituto, resultó clave para los estudios de arte americano, de arte y arquitectura americanos, en el transcurso del siglo XX, indagar en ese primer periodo, desde el primer número hasta el 24 de 1971, resultó de una fertilidad increíble.
en el sentido de lo que se podía extraer de aquello que había ido construyendo. Vamos a ver también cómo se producen los parteaguas, ¿no?, entre la historia de la arquitectura, la historia del arte, en ese transcurso del siglo XX, ¿no? Y en el contexto editorial en el que va a aparecer la revista Anales, así que ahora le paso la palabra a Carla, que increíblemente ha hecho de ese germen, que alguna vez se me ocurrió, un trabajo muy acucioso y muy profundo, que es su trabajo de doctorado. En realidad, siempre cuando dentro de la historiografía artística argentina se piensa en el Instituto de Arte Americano como una etapa de profundización metodológica o que se denomina a grandes rasgos como documentalista, siempre aparece como publicación más importante o más representativa los Anales. Sin embargo, tomados aisladamente, tomados los números de Anales en general, se deja de lado el contexto en el que surgen, que tienen que ver con un objetivo institucional muy claro de Busquiazo, que tiene que ver, por un lado, con la metodología, y por otro lado, es decir, la metodología estableciendo una crítica muy profunda de la bibliografía contemporánea y de la precedente, y por otro lado tiene que ver con un proyecto sudamericanista de Busquiazo, de estudiar y de recuperar el arte producido en Sudamérica. Que esto al mismo tiempo lo va a producir un espacio diferencial respecto de otros institutos que estaban funcionando en ese momento, particularmente el de Estéticas de México, que funcionaba desde el año 36 y que fue el proyecto señero para que Mario Busquiazo proponga la creación del instituto aquí en el 46. Hubo un corpus de publicaciones muy importantes que podemos ubicar desde la creación del instituto hasta el año 62, más o menos, que es cuando se publica el último libro de arte colonial, que es Historia de la pintura cusqueña. Y a partir de lo que sigue de los años 60, el instituto se va a dedicar a publicar temas de arquitectura, es decir, de arquitectura del siglo XIX en Argentina y de estancias argentinas, que van a ser los proyectos más importantes, ¿sí? No se van para publicar más libros de arte colonial, la única publicación que va a continuar con esta línea van a ser los Anales. Va a ser un lugar, un refugio donde siempre se va a seguir discutiendo arte colonial. Sin embargo, el resto de las publicaciones vinculadas con los proyectos del instituto van a tener otros objetos de estudio. Yo quería mencionar ahora, antes de que Marta avance con la revista, el antecedente más importante, que es Bibliografía de Arte Colonial, que es un libro que no ha sido demasiado estudiado, pero que es un antecedente historiográfico importantísimo, tanto para el instituto como para la historiografía americanista, que es el primer libro que publica el instituto, ¿sí? Este libro consiste en un resumen, un resumen que hace Busquiazo sobre todo lo escrito sobre arte colonial argentino hasta ese momento, ¿sí? Es un libro que él va a construir a partir de su propia biblioteca, no va a acudir a otros espacios, él va a usar su biblioteca, que justamente fue donada en parte el año pasado acá a este instituto. O sea que el proyecto en sí, el proyecto editorial va a tener una marca personal muy fuerte, una marca de autoridad que tiene que ver con el lugar que ocupa en ese momento Busquiazo dentro del campo historiográfico internacional, porque cuando se crea el instituto, Busquiazo ya era una figura ampliamente consolidada. Y el prólogo de este libro, en el que él presenta los objetivos de la publicación, que son construir una herramienta de trabajo para los investigadores del instituto, pero en este prólogo va a aparecer también la primera crítica que va a hacer él a los estudios precedentes cuando habla de la falta de rigorismo científico, que es una frase que se va a repetir en otras publicaciones y que van a ser muy insistentes con este tipo de posturas que ellos van a venir a superar. O sea, tiene una posición este libro de texto programático, de texto fundante del instituto. Por otro lado, lo que va a contener esta obra no es un mero listado de los libros publicados sobre pintura, artes menores, escultura y arquitectura, sino que va a contar con la intervención directa de Busquiazo, que, a ver, ahí puse un ejemplo, no sé si... La anterior. No sé si llegan a leer bien, perdón si no es muy buena la imagen, pero él lo que va a hacer es listar las obras y va a introducir pequeñas apostillas que pueden ser comentarios orientativos sobre, bueno, ¿por qué estoy incluyendo esta obra de Martín Noel en esta sección?
o directamente va a hacer comentarios críticos. Por ejemplo, en el número 26 critica la obra de Louis Gillet diciendo contiene errores garrafales, solo se le puede perdonar que sea el primer libro escrito sobre arte americano. Es decir, ya acaba de aparecer en este libro esta postura fuertemente crítica que después se va a consolidar en otros textos, en otros espacios, puntualmente de los anales, que va a ser el espacio de las notas bibliográficas, ¿sí? Otro aspecto que me parece muy interesante de esta bibliografía tiene que ver con el lugar de recuperación del arte argentino colonial, ¿sí? En general, lo que Busquiazo va a reconocer es el funcionamiento de un canon historiográfico que siempre le dio mayor importancia a monumentos existentes en México, existentes en Perú, existentes en el Alto Perú también. Y él lo que va a proponer es una renovación metodológica, pero una renovación, como decía al principio, del objeto de estudio, empezar a mirar científicamente el arte colonial argentino. Y esto también tiene que ver con otro personaje que va a funcionar como una especie de figura faro o como iniciador, que es Juan Cronfus, que también va a aparecer en muchos textos del instituto. Juan Cronfus era profesor a principios del siglo XX en la Escuela de Arquitectura y fue uno de los primeros que viaja a relevar toda la arquitectura del interior, ¿sí? Hace un trabajo in situ, pinta acuarelas, y esta figura va a ser la que Busquiazo va... Sí. Una pequeña interrupción, una nota de color, pero el año pasado se pusieron en el Museo Evita de Córdoba las acuarelas. Las acuarelas de Cronfus. Sí. Realmente a nivel informativo son increíbles, sí, pero a nivel estético todavía más. Sí, ¿no? Son muy bellas. Rescatar eso también está muy bueno. Es muy bueno. Y ellos lo que van a usar acá, que es muy importante dentro del campo, es la palabra generación. Van a tomar la generación previa para ser continuadores de esa generación. Y puntualmente la figura de Cronfus en este caso va a ser muy importante, si bien no aparece en el prólogo de este libro, sí aparece en otros prólogos contemporáneos en los que va a participar Busquiazo, sobre todo en el libro de Furlong, Arquitectos Argentinos, que es del 46. Otro punto que me interesaría comentar de bibliografía de arte colonial argentino es un comentario que va a hacer Busquiazo en el prólogo. Él va a decir: cuando yo viajé a Washington en el año 41, llevé conmigo un borrador de esta bibliografía, ¿no? Donde la pude distribuir en Estados Unidos con los investigadores que en ese momento el arte colonial americano era un objeto de estudio muy interesante en Estados Unidos, había intereses políticos en relación a recuperar el americanismo. Y finalmente en Washington, en la Fundación Hispánica de la Biblioteca, publica esta guía, A Guide to the Art of Latin America, que está inspirada en esta bibliografía de Busquiazo. Es un libro obviamente de otro volumen y está dividido por países. No es comparable con la bibliografía que publica Busquiazo un año antes, porque esa bibliografía tiene un valor institucional en el campo local. Pero sin embargo, esta publicación habla de el nivel internacional que había alcanzado Busquiazo y lo que representaba como figura para Estados Unidos, que después esa relación con Estados Unidos se va a mantener durante muchos años. Eso puntualmente me interesaba comentar sobre esta guía. Después, en todo caso, podemos volver sobre el proyecto editorial en general y visualizar algunos otros libros que se fueron publicando a lo largo de esta primera etapa, como la llamamos, tanto del instituto como de la revista. Pero bueno, este fue un antecedente importante antes de Anales, digamos, donde ya aparecen como las direcciones que va a tomar el instituto. Bueno, los Anales en esta primera etapa, habíamos comentado ya antes, son 24 números, el primero en el 48 y el último en el 71. El análisis de estos números permite identificar, por un lado, cuestiones que tienen que ver con teoría y metodología de análisis tanto de la arquitectura como del arte, especialmente americano del periodo colonial, pero también podríamos plantear, digamos, que son inquietudes que en realidad están atravesando la problemática en relación a distintos objetos de estudio. Si en el plano de lo teórico es un poco difícil decir claramente cuáles son los referentes,
hay que leer entre líneas, hay que, bueno, también es muy útil lo que yo pude conversar tanto con Esquenone como con Teresa Gilbert en relación a esto, pero ellos, y cuando hablo de ellos, hablo de los autores que publicaron artículos, que aportaron documentos en una sección especialmente dedicada a eso, y eso es muy importante, y en las notas bibliográficas, ¿no? Que es una sección particularmente rica. Muy pocos hicieron explícitos sus partidos teóricos. Sin embargo, sí en el aspecto metodológico se produce un giro explícito, un giro claro respecto de los estudios anteriores, que ellos, a la cabeza Busquiazo y Esquenone, que era el secretario académico del instituto, plantean con toda claridad, plantean de una manera, ahora vamos a ver, notablemente combativa. La otra cuestión que interesa es analizar, estudiar qué esquemas explicativos, qué categorías, qué conceptos se repiten una y otra vez o van recorriendo los textos que se publican y las discusiones que entraña el uso de esas categorías. En lo metodológico es muy claro el partido que toman los autores de Anales. El análisis debe centrarse en las obras por un lado y en las fuentes documentales. Yo puse allí una cita de Adolfo Rivera, que era un colaborador bastante asiduo de Anales, si bien no formaba parte del instituto, ¿no es cierto? No formaba parte de la Escuela de Arquitectura. Digamos, en historia de la arquitectura no era docente. Pero fue un colaborador muy asiduo, y vamos a ver que protagoniza también este programa editorial, ¿no? De esta etapa. Esta frase creo que no hace falta ni siquiera, digamos, examinarla, dice todo. Habla de los pintores coloniales, por supuesto, hemos perdido sus rastros, hay que encontrarlos. ¿Y cómo los encontramos? Consultando archivos y estudiando las pinturas que se han conservado. Esta metodología va a, digamos, dar muchos frutos, y la vamos a encontrar con algunas pocas excepciones en la mayor parte de los artículos que se publican en esta etapa, sobre todo en los primeros 10 años aproximadamente. Por ejemplo, en los primeros números desentona un artículo de Fernando Moliné, que fue mi docente de introducción al lenguaje de las artes visuales, que es muy especulativo. Desentona, digo, del tono casi presentativo de los artículos. Los autores parecen mostrarle al lector las obras y los documentos y dejar que el lector saque sus conclusiones o haga su propia lectura. Creo que esto tiene que ver justamente con el enfrentamiento a la generación de Martín Noel, Ángel Guido, el peruano Rocío del Pomar, cuyos textos fueron destrozados en las notas bibliográficas. Hay que decirlo con toda claridad esto. O sea, hoy que en el mundo académico rigen algunos gestos, favores, yo te cito, vos me invitás, nada que ver con esto, por favor, no, pero digo, hay, ¿no?, toda una red, sobre todo al interior de una disciplina, donde uno asiste a los congresos y rara vez se dan debates con la enjundia
con que ellos, Busquiazo, Esquenone, Furlong, especialmente ellos tres, planteaban sus ideas confrontativamente, combativamente. Noel era nada menos, hay que recordarlo, el director, el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Y eran las publicaciones de la Academia las que se estaban leyendo a la luz, vuelvo a decir, de un giro metodológico que intentaba despegarse de lo que ellos llamaban una visión romántica o impresionista de las obras coloniales. Y acá hay una cosa muy interesante porque vamos a ver hacia el final de este periodo algo muy curioso con un texto del propio Busquiazo en el que aparece algo de esta subjetividad que los muchachos de Anales intentaban dejar de lado casi absolutamente. Digo los muchachos de Anales porque Carla comentó muy bien el lugar que Busquiazo ocupaba en estas décadas de trabajo inicial, pero realmente eran muy jóvenes. Esquenone en el año 48 tenía 29 años. Y Busquiazo, si no me equivoco, tendría 35, 36 años más o menos 10 años más. Es decir que algo de esta combatividad y de esta actitud rupturista hay que atribuirla por un lado a la juventud, pero por otro lado llama la atención la solidez de la formación en la que ellos podían basar esta ruptura que planteaban. La otra cuestión que aparece respecto de los esquemas explicativos, respecto de lo conceptual, es la presencia del paradigma de los estilos como punto de partida casi ineludible. Y ahí aparece, bueno, y asociado a dos recursos que el historiador del arte, el historiador de la arquitectura tenía y tiene, que es la división en periodos, el esquema cronológico, ¿no? Para armar justamente genealogías, para poder hablar de influencias, de maestros, estilos, y también la palabra escuela, ¿no? Que es también bastante tranquilizador, un término muy tranquilizador, porque cuando una obra es anónima, y en el terreno de lo colonial sabemos que muchas lo son, una obra es anónima, es un poquito como un alivio decir escuela pública o escuela de donde sea. Entonces, el periodo en cuanto al problema del tiempo, la escuela en cuanto al problema del espacio, ya que casi siempre refieren a una región o a un país, los dos expedientes asociados al paradigma de los estilos. Sin embargo, desde un comienzo, esto va a provocar una tensión, va a provocar un desajuste, o sea, se van a evidenciar los desajustes, ¿no? Respecto, o sea, entre los objetos de estudio y este esquema consagrado en la historia del arte y la arquitectura occidentales. Un desajuste que entonces va a llevar a que muchos de los artículos, además de encarar tal o cual objeto de estudio, además de traer tal o cual corpus de documentos, van a insinuar, a veces de una manera muy prudente, la revisión de las nociones, la necesidad de detenerse a pensar qué quiero decir cuando digo barroco, o qué quiero decir cuando digo, y acá aparece
el término estrella de todos, encabezaría en una película, cuando pasan los créditos al final, encabeza arte mestizo o estilo mestizo. Que fue un verdadero dolor de estómago, diría, para los muchachos de Anales, porque era como fantasmático, aparecía una y otra vez, o usado con mucha decisión, o criticado, o puesto apenas en cuestión, pero reivindicado, de manera que, siguiendo número tras número el recorrido de los Anales, uno puede por lo menos asomarse a los usos iniciales, ya que estaban referidos, que ahora vamos a ver cuáles son, la revisión que se estaba haciendo y la consagración definitiva. Hoy es muy común en los libros dedicados al arte colonial, en el discurso de los guías turísticos, en los manuales de escuela primaria, secundaria y en los documentales educativos, como el que realizó en 2008 el canal Encuentro con la UNTREF, se llama Mestizo, una historia del arte latinoamericano, o sea, ya rebalsa lo colonial y tiene la capacidad de explicar o dotar de una identidad muy definida, aparentemente, porque definido, si hay algo es que no lo es, a lo latinoamericano. Entonces, acá en Anales encontramos un terreno fantástico para algo que Carla y yo estamos ahora profundizando para una ponencia que vamos a presentar en junio en Arequipa. Los otros términos que aparecen, vuelvo a decir, utilizados, me quedó como una cosa de más vacía ahí, no sé qué, para llenarla si es que a alguien se le ocurre algo más, aparecen utilizados, aparecen revisados, aparecen cuestionados, aparecen en sus alcances y límites, podríamos decir. Regionalismo, un término que se hereda muchísimo del arte español, o sea, de la historia del arte español, sobre todo de la mano de un autor que se nos está pareciendo a Carla y a mí como necesario para ir a buscar, que es Lampérez y Romea, que fue aparentemente uno de los primeros en utilizar el término criollismo como un regionalismo en América, ¿no? En una historia de la arquitectura española. Provincialismo, que también aparece en relación a lo español, pero que se puede aplicar a las provincias en las que se dividía el territorio dominado por la corona en América. El par originalidad-dependencia, que es también otro némesis, ¿no? Una de estas cosas que pueden llegar a torturar al investigador. La originalidad, recordemos, digamos, o refresquemos, es uno de los elementos más sobresalientes de la modernidad. Los renacentistas, cuando se inventaron la fábula del Renacimiento, y acá vuelvo sobre la necesidad de revisar relatos, para oponerse a la oscuridad de la Edad Media, justamente se presentaban como novedosos. Y ya en el mediados del siglo XIX en adelante, cuando la modernidad se hace tema, ¿no? Y hay una aguda conciencia de lo moderno, la ruptura, la novedad, la innovación, la originalidad, todos términos que se funcionan como sinónimos casi, van a ser la premisa, ¿no? A partir de la cual se establecen parámetros valorativos. De modo que
si el arte colonial no podía exhibir ningún rasgo de originalidad, se iba a presentar realmente un problema grave, porque se podía llegar a cuestionar hasta qué punto se constituía en un objeto de estudio de cierta relevancia. Y entonces el polo opuesto, que es dependencia, era un pecado original. Sigue siéndolo, pero creo que afortunadamente ya no nos preocupa demasiado, simplemente porque hemos superado, o por lo menos pretendemos superar, esa necesidad de la originalidad. Todo depende de todo, de la nada nada sale, esto es una premisa de la física, de modo que depender no sería un problema. El problema estaría en el grado de dependencia, ¿no? Pero en este momento es realmente una preocupación muy repetida, muy presente, aguda de los autores de anales. Y entre comillas, lo indígena, lo popular, porque, bueno, es un poco un cajón desastre, que me encanta esa expresión porque es un cajón desastre, o sea, es un desastre, claro, es un sitio donde va a parar todo lo que no entiendo muy bien, donde lo puedo poner, estoy como indecisa, y bueno, esto no encuadra en el paradigma de los estilos. No puedo decir, es renacentista, es barroco, es clásico. Bueno, por ahí viene de lo indígena, entonces. O debe ser popular, ¿no? Entonces estos expedientes, que vuelvo a decir, tienen esta capacidad aliviadora de sacarme de encima el problema, bueno, los muchachos de anales se dan cuenta que no es tan fácil, que no es cuestión de decir esto es lo indígena o esto es de carácter popular y acá me saco de encima la preocupación. No, va a ser una preocupación que vuelve una y otra vez. En el número 1, Busquiazo hace una presentación. Habla de este campo que en realidad se está construyendo, pero que está demorado. Y acá ya hay una primera movida de oreja a lo anterior, porque en realidad se había avanzado muchísimo, se había producido mucho, había publicaciones importantes que por otro lado habían alcanzado mucha difusión y cuyo efecto seguiría por las décadas siguientes, pero justamente lo que ha estado demorado en la perspectiva de Busquiazo y sus compañeros es el enfoque científico. Habla justamente de las tentativas románticas y plantea los anales como un receptor, ahí hay una cita, de la labor precisa, documentada, metódica de las nuevas generaciones. Carla mencionaba antes esta cuestión de la generación, ¿no? Y Anales venía a cubrir este vacío de una publicación especializada y además que se produjera en el ámbito universitario. Va a tener entonces este sesgo polémico, no polémico, que no sé qué quiere decir, como poliétnico, no sé qué quise poner ahí. Sigmund, me podrás ilustrar acerca de eso, ¿no? Todo tiene un sentido, todos los furcios, todo. Entonces, digo, este sesgo confrontativo aparece ya desde el número 1, pero el número 1, si uno recorre los autores y los ensayos, es un poco doméstico, ¿no? Es un poco el número de una revista que se publica en la Universidad de Buenos Aires, en el marco de una escuela de arquitectura que está creciendo, pero que todavía le falta para constituirse en facultad y tener el lugar que más tarde tendría. El salto ya se da en el número 2. Al año siguiente
se ve esa intención de darle, como dijo Carla, una proyección continental, de ligarla con la producción del Instituto de México, pero a la vez, y esto también Carla lo ha identificado con mucha claridad, enfocarlo a la producción sudamericana, ¿no? Esto que hablábamos. Por ahí hay que hacer la aclaración, pero el Instituto de México, que existe 10 años antes de este instituto, publica una revista que se llama Anales, con el mismo nombre y con un diseño bastante similar. Por eso se publican los anales, es como continuar esa línea editorial, pero con un objeto de estudio diferente. Claro, el vacío estaría justamente en la necesidad de abordar la producción sudamericana, ya que los mexicanos, ¿hay algún mexicano? No. Yo les tengo un cariño enorme, pero son más omnilistas imposible, es decir, es México, 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 México. Recién en los últimos años se puede decir que hay más intercambio, por lo menos en el terreno de lo colonial. ¿Tienen con qué? Claro, no te voy a contar la historia del arte universal, México como lugar del arte colonial. Sí, claramente. Y es muy interesante esto, me voy a hacer como un asterisco, ¿no? Pero es muy interesante este movimiento que Bucchiasso y compañía están haciendo, que en realidad continúa lo que Noel y Guido, lo mismo Cronfus, que es de la generación más cercana a Noel y Guido, pero que ellos rescatan y impugnan, ya habían comenzado en un sentido muy interesante para nosotros, que somos argentinos de Buenos Aires. ¿Qué es esto? En la producción colonial, lo producido en el antiguo virreinato de Nueva España y en el virreinato del Perú alcanza, tanto en cantidad de obras como en calidad, con todo el problema que este término tiene, niveles altísimos, mientras que lo producido en nuestro territorio es bastante menor en comparación con lo que vemos en estos dos ámbitos. Sin embargo, desde lo teórico, desde la investigación, desde la reflexión, Argentina siempre tuvo un lugar central, desde inicios del siglo XX. Y esto es muy, digamos, llamativo, porque, digamos, en foros recientes, seminarios o simposios en los que yo tuve oportunidad de participar, bueno, viene de la Argentina, viene de la escuela de Esquenone, de Bucchiasso, o sea, con una tradición de abordar el estudio de lo colonial desde un punto de vista crítico, y esto realmente tiene justamente esta proyección al resto del continente e incluso en otros sitios que, bueno, es por lo menos para destacar y para valorar nuestro lugar, ¿no? En ese sentido. Entonces este salto, decía, esta intención de superar la discusión más doméstica, se da ya en el número 2. Y el número 2 trae este artículo de Erwin Walter Palm, un historiador del arte alemán, y vale la pena comentar de dónde viene, porque son varios, ¿no? Los historiadores del arte provenientes de la tradición germana, fuertísima, importantísima, clave, y que por la particular situación en Europa, la guerra, la posguerra, se trasladan a Latinoamérica y digamos, cambian su objeto de estudio al arte colonial. Cosa que realmente es muy rico de estudiar, porque es el traslado o la aplicación de todo ese bagaje
aprendido en Europa a un objeto que, como volvemos a decir, se resistía a esa aplicación por lo menos mecánica llana. Entonces, el artículo de Palm, que es muy sugerente porque presenta una serie de tensiones en su interior, lo que hace es denunciar estas dificultades. Detecta Palm la simultaneidad en cuanto al uso de los lenguajes. Él es un especialista de la arquitectura, así que utiliza a lo largo del artículo varios ejemplos, sobre todo mexicanos, pero también algunos de Perú y Alto Perú. Esta cuestión de la simultaneidad, él tiene una frase en el artículo hermosa que dice: hay una rara sensación del tiempo en la colonia. Lo que lo lleva justamente a plantear una desconfianza en el par simétrico, homologado permanentemente en la historia del arte entre estilo y época. Dice, esto no estaría funcionando y por lo tanto habría muchos problemas en plantear una periodización fija que nos permita ir colocando las obras en una línea de tiempo. Da cuenta del problema del uso de lo popular. Dice, estamos tentados a poner entonces en esa casilla de lo popular lo que no encaja en una periodización clásica o tradicional. Pero ojo, primero vamos a tener que definir qué es lo popular, porque si no, estamos escapándonos del problema. Fíjense, es el año 49, llevamos 60 años más o menos, más de 50 años. Y hoy hay gente, no voy a decir quién, porque ya sería caer en esta cosa polémica de Busquiazo y Esquenone, y yo, como hace rato que no tengo 29 años, voy a salirme de ese tono, pero hay todavía gente que dice, es una discusión terminológica. No sirve para nada, eso sí. Y lo último que quiero plantear respecto de este artículo, en realidad no es lo último, es mucho más rico y hay que sacarle más jugo, es que Palm identifica acá un aspecto que va a ser como un bajo continuo que sostiene la armonía y la melodía de la historia de la arquitectura de ahí en más, que es enfocar la estructura, por lo menos en el campo de lo colonial, estoy hablando, la estructura por un lado, el aparato ornamental por el otro. Dice Palm que se producen una serie de tensiones en la arquitectura colonial, donde aparece, por un lado, la aspiración a lo universal, que es propia del lenguaje renacentista, y luego él dice, por parte de los españoles que llegaron a América, una suerte de nostalgia de lenguajes regionales más acotados en el espacio, en estas distintas regiones de España, que tienen que ver con lo más íntimo, la identidad más local, y que se expresaría por medio de lo ornamental. Y que lo ornamental, él lo insinúa nada más, sería también la vía para que apareciese lo indígena. Esto va a ser permanente. Es lo que va a posibilitar años después el enfrentamiento, otra linda polémica esa en el año 80, ya venía de antes en las páginas de Anales, entre Mesa y Gisbert por un lado, Gasparini por el otro, y ahí terciando y tratando de encontrar la tercera vía, casual la época, son entre los 60 y los 80 y el 80, la tercera posición, Gutiérrez y Portugués.
Pero esta disociación, es decir, a la estructura le reconocemos una serie de características, en el caso de Gasparini, para impugnar el uso de lo barroco, o sea, del término barroco, él dice, no hay movimiento de planta, señores, no hay barroco. O sea, las plantas americanas son ortogonales, no presentan ninguna variedad a partir del planteo cuadrangular o rectangular. Hay en la ornamentación algo que podríamos llamar barroco, pero yo prefiero, dice Gasparini, decirle popular, y con un dejo bastante despectivo. Entonces, esta posibilidad de enfocar, por un lado, el estudio del espacio o de los planteos espaciales, y por otro lado, el estudio de la ornamentación, va a dar lugar a muchos de los recorridos que aparecen en los artículos de análisis. Ahora, lo interesante es que va a aparecer, año 49, por primera vez en el ámbito de esta revista, lo que yo dije es la estrella de esta compañía teatral o de esta película, que es Arte Mestizo y Estilo Mestizo. No precisa mucho, o sea, no se pone acá estricto en cuanto al significado, y creo que esto tiene un sentido. Voy a buscar un poquito. Sí, acá. Por arte mestizo, al comienzo del artículo habla del influjo indígena, y hacia el final usa el segundo, estilo mestizo, y lo aplica a la elaboración americana de estilos regionales españoles, es decir, bastante inestable en cuanto a los significados, pero yo creo que tiene su sentido que él no abunde demasiado, porque a estas alturas, cuando nos ubicamos en el 49, ya tenemos desde los 20 a Noel y Guido hablando con mucha panchez, digamos, o sea, sin ningún problema, de fusión, sobre todo es el partido de Guido, de mestizaje, de mezcla. En el 49, o sea, contemporáneo a este artículo, Wetey ya publica su Colonial Architecture and Sculpture in Perú, que es un libro de enorme trascendencia, que Busquiazo va a reseñar, si no me equivoco, en el número 13, en el 50, y esa reseña es interesante en cuanto a la fortuna que va a tener mestizo, mestizaje, en la visión del propio Busquiazo. Porque en esta reseña, Busquiazo dice, Wetey utiliza acertadamente este término. Y en el año 62, si no me equivoco, ¿cuántos años más tarde? 69, perdón, ya hacia el final de este periodo, hace un análisis muy fino donde justamente plantea los límites del uso de esta categoría. Por eso decía, los anales nos permite hacer una historia del término estilo mestizo o arte mestizo con mucha precisión. Los que lo consagrarían definitivamente son sin duda los esposos José de Mesa y Teresa Gisbert, que como bien notaba Carla, en el 62 y en el ámbito justamente del instituto, producen la primera edición de la historia de la pintura pública. Antes de ir a esto, entonces, simplemente señalar que estas indecisiones muchas veces que aparecen en los artículos de análisis en cuanto a tomar un partido claro respecto de la terminología, trascender la denuncia, bueno, se va a hacer cada vez más imposible de sostener. Y hacia el final, entonces, por un lado, este artículo de Busquiazo
del 69 sobre el estilo mestizo, y los dos artículos que salen hacia el final, en el 70 y en el 71, de Damián Bayón y Javier Martini, significan el balance, el cierre de una etapa, de lo alcanzado, de lo logrado, y a la vez la necesidad de ir hacia otra etapa, y es la etapa interpretativa. Ambos proponen comenzar a utilizar todo ese enorme acervo de datos, y hay un poco también un poquito de mala intención, digamos, ¿no? Ambos hablan de acumulación de datos. Bueno, ya está muy bien, ya tenemos un montón de información, ahora empecemos a proponer una lectura a partir de todo esto que hemos avanzado. Y lo interesante es que Damián Bayón sí directamente va a decir: el esquema de los estilos no solo no sirve para colonial, no sirve para nada. O sea, dice, tampoco en el arte europeo exhibe mucha utilidad. Algo que yo suscribo totalmente y que el propio Bayón después no seguiría, no continuaría, o sea, seguiría utilizando con mucha tranquilidad el paradigma de los estilos. Pero aclaro, no digo que no sirvan para nada, sirven muy limitadamente. Y realmente hay que combinarlos y hay que utilizarlos hasta donde den, pero después pasar a otras posibilidades que hoy por hoy por lo menos aparecen con más riqueza. Entonces se cierra la etapa porque, a pesar de que Gazaneo anuncia, digamos, con mucho optimismo una nueva etapa, las circunstancias políticas en la Argentina determinarían que habría que esperar todavía unos años más para la reaparición de la revista y para la reactivación de la actividad científica en el marco del instituto. Para esas alturas, la creación primero del Gabinete de Historia del Arte, más tarde Instituto de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, también significaría la escisión, o por lo menos la bifurcación en dos líneas de investigación y en dos objetos de estudio diversos: la arquitectura por un lado, el arte, digamos, la producción artística por otro. Algunos libros que fueron fundamentales y que van a compartir con Anales desde el principio la visualidad, ¿no? Porque hay un artículo muy interesante de Daniel Javelson sobre las tapas de Anales que realizaba Vicente Nadal Mora. Se va a mantener una identidad de la revista. Por otro lado, estas publicaciones van a estar relacionadas respecto de la publicación de autores extranjeros como algo sistemático, algo buscado por Busquiazo, y finalmente como espacio crítico, ¿no? El espacio crítico de Anales se va a trasladar también a las publicaciones. Y este es uno de los libros más importantes que, de hecho, para José Emilio Burucúa, un historiador del arte, es como el germen de esta investigación científica que después va a seguir en la Facultad de Filosofía y Letras, que es de Adolfo Rivera y Héctor Esquenone. Héctor Esquenone, como dijo Marta, era secretario en ese momento administrativo académico. Ellos lo que van a hacer es una investigación muy grande, siendo muy jóvenes, van a relevar aproximadamente 1500 obras. Lo que va a ser imaginería como un objeto de estudio diferenciado otra vez. Y ellos van a denunciar la falta de bibliografía absoluta sobre imaginería y van a proponerse como una obra totalmente inaugural, que no se hizo hasta el momento. Y otro punto interesante es que el proceso de investigación de Esquenone y Rivera, recorriendo iglesia por iglesia, relevando, haciendo un trabajo enorme porque van a abarcar todo lo que es Buenos Aires colonial, el interior del país y también Misiones guaraníes. Van a poner en escena dentro del libro este proceso de investigación, van a hacerle conocer al espectador todo el trabajo que realizaron, van a hacer un trabajo muy fino de la técnica, son obras de talla completa, se trata de imágenes de vestir, imágenes de tela encolada, empiezan a meterse con el trabajo de los imagineros, que eran
profesionales que en ese momento no habían sido considerados como historia del arte. Y va a aparecer la frase que ya apareció en la bibliografía de la falta de algoritmos científicos, que se van a hacer también de esta frase que era de Busquiazo. Y también van a contar, como volviendo a esta idea de generación, con todo un aparato de reconocimiento, porque en el prólogo de este libro, Cronfus, el mismo Cronfus, va a decir una frase muy interesante respecto de estos dos investigadores. Dice: habría sido más cómodo, pero no científico, aceptar la posición de meros repetidores. Sin embargo, ellos van a hacer un trabajo muy fino, van a hacer una verdadera investigación. Y Cronfus lo que va a hacer en este prólogo es compararlos a ellos con, Furlong lo que va a hacer es compararlos con Cronfus, ¿no? Él mismo lo va a posicionar como continuadores de la generación de Cronfus. Digo, como para entender un poco las operaciones historiográficas que hay ahí, ¿no? Que son operaciones institucionales también. Bueno, justamente lo que mencionaba Marta de esta necesidad de aunar obra y documento, va a aparecer como una especie de manifiesto en este libro, ellos van a mencionarlo a lo largo de todo el libro, y van a ser también los historiadores, Rivera y Esquenone puntualmente, los que van a hacerse cargo de la carrera de Historia del Arte desde los años 60 en la Facultad de Filosofía y Letras. Digo esto para pensar el instituto y pensar las publicaciones de este instituto como una instancia disciplinar fundamental dentro de la historiografía artística, que en general es una etapa de documentación, de investigación más profunda, pero en realidad se produjo mucho a nivel académico, ¿no? Que tuvo su llegada a otras universidades. Otro libro importante, y además para decir de este libro que se publica con dos reconocimientos muy importantes, que es el Premio de la Raza, que se entrega en España, en Madrid, y el Premio de la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Son dos premios muy importantes. Sí, es interesante también señalar que Esquenone y Rivera eran historiadores, o sea, se habían egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Historia y habían egresado de Bellas Artes, ¿no? Porque no había historia del arte. Entonces ellos... Claro, no existía la carrera, claro, ¿no? Estaba unida entre la arquitectura y la historia, igualmente. Bueno, estas son algunas de las imágenes. Este libro lo que va a tener sería como el primer libro monográfico del instituto, no dedicado a un objeto puntual. Va a tener muchísimas imágenes. Y va a haber un uso muy especial de la imagen, que eso se puede recuperar leyendo las notas bibliográficas que comentaba Marta, donde los investigadores del instituto critican a la Academia Nacional de Bellas Artes por el mal uso de las imágenes, por el mal uso de los epígrafes. Bueno, en las publicaciones relacionadas con anales, el uso de la imagen va a estar va a ser un uso analítico de la imagen, ¿no? Estas son algunas de las imágenes que ellos relevan. Y este es otro libro, que es un libro de 1950. Quisiera aclarar que en el medio se publican otros libros no relacionados con arte colonial, el libro de Conant, un libro sobre Lucio Costa de Gazzanió y Escarone. Pero bueno, puntuamos en estos porque, digamos, dan cuenta de este proceso dedicado al arte sudamericano. Me pareció interesante reponer este libro porque es un libro de Juan Yuria, y Juan Yuria fue el director del Instituto de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Montevideo, desde el año 48 que tiene ese nombre, el instituto, y tuvo una relación muy cercana con Busquiazo. Me parece que este libro es importante en tanto da cuenta de las relaciones institucionales que existían dentro de Sudamérica y de cómo el instituto se ocupaba de fomentar esas relaciones. Una de las cosas que va a marcar Busquiazo en el prólogo de este libro tiene que ver con la recuperación de un objeto de estudio postergado, como la arquitectura paraguaya, entendida como un todo, no solamente las misiones, sino que Yuria va a llegar hasta el siglo XIX, y además lo que va a recalcar tiene que ver otra vez con el uso criterioso de la imagen, el uso analítico, la recuperación de los documentos, la elaboración correcta de las plantas en imagen, ese tipo de cosas. Y estas son algunas de las imágenes que va a incluir el libro de Yuria, que como pueden ver se mantiene un diseño, ¿no? Cómo va la imagen, cómo va el epígrafe, no solamente en el exterior de los textos. Y finalmente quisiera referirme a dos libros que fueron también muy importantes porque
Fueron 2 libros de becarios, o sea, totalmente financiados por la Fundación Guggenheim, que tenía obviamente muchas relaciones con Busquiazo, y que son los libros de Martín Soria, La pintura del siglo XVI en Sudamérica. Soria era un historiador alemán que realizó la parte más importante de su carrera en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y publica este libro en el año 1956 a través de este instituto, como dije, financiado por la Fundación Guggenheim. Él lo que va a realizar en este libro es, en primer lugar, va a aparecer, lo va a estructurar en 3 partes, ¿no? Él dice, bueno, yo no puedo escribir una historia de la pintura andina del siglo XVI porque me faltan documentos, me faltan imágenes, entonces voy a hacer 3 estudios parciales. En el primer capítulo va a estudiar la pintura en Tunja, en Colombia, pintura profana, pintura parietal. Un segundo capítulo va a estar dedicado particularmente a este artista que es Bernardo Vitti, que se lo conoce como el introductor del manierismo del tardo renacimiento en el Perú y en Bolivia. Y en el último capítulo va a trabajar la influencia flamenca. ¿Sí? Un punto innovador del libro de Martín Soria tiene que ver con dejar un poco de lado las fuentes españolas dentro del arte colonial y concentrarse en todo la otra parte europea que va a ser fundamental, sobre todo los grabados, ¿no? Y la circulación de estampas, que todavía son investigaciones que siguen muchísimo en la actualidad. Otro de los puntos que él va a cuestionar en este libro va a ser, si bien va a usar el término mestizaje como unión entre lo extranjero y lo nativo, con esa generalidad lo va a plantear, va a discutir el concepto de originalidad, que obviamente en la colonia, como decía Marta, es un concepto que desde el vamos hay que discutir porque la circulación de grabados y el uso de grabados como fuente, o sea, la pérdida del natural como fuente de una imagen va a desaparecer. Por lo tanto, bueno, a nivel metodológico es un libro importante y además los textos de Soria y los textos de Gisbert también, ellos publicaban estos libros, pero los estudios preliminares y las modificaciones sobre esas investigaciones se publicaban siempre en anales. Por lo tanto, vamos a encontrar textos de Gisbert larguísimos o textos de Soria muy extensos con mucha imagen en la revista Anales como en estos libros. Es decir, era un lugar al que siempre volvía en esta revista, ¿no? Bueno, esta es otra imagen, ahí está con una metodología de trabajar con las imágenes que va a aparecer en muchos libros de este periodo, es la obra del grabado con la pintura, digamos, ¿no? El comparar. Y el último libro que se publica, como dije, en el año 62, que es el último libro que este instituto publica sobre arte colonial, sobre pintura, corresponde a los bolivianos José de Mesa y Teresa Gisbert. Bueno, obviamente, como dijo Marta, se consolida el uso del estilo mestizo, pero es importantísimo este libro, ahí muestro algunas imágenes, porque ellos lo que quieren es abandonar la parcialidad a partir de la cual se ha estudiado la pintura cusqueña, como una escuela, como una escuela más dentro del arte andino, de la pintura andina, y escriben una historia larga del arte, de la pintura cusqueña, ¿no? Se van a posicionar en ciertos artistas, van a trabajar con muchísimos grabados, van a relevar, van a presentar documentos. Por ejemplo, una de las cosas que van a presentar son las firmas que relevaron de cada una de las obras que ellos pudieron encontrar en cada una de las iglesias. Es un libro muy, muy detallado. Si bien hay un formato tradicional que tiene que ver con la sucesión de artistas, ¿no? Que es un formato que podemos trasladar a Vasari en el siglo XVI, ellos en algún punto están discutiendo la popularidad que puede tener el concepto de arte popular, ¿no? Van a dividir lo que es erudito, las formaciones de ciertos artistas que vienen de afuera y la formación que se van a dar en los talleres de arte cusqueño, ¿no? Bueno, esto como para relacionarlo con el uso de arte mestizo, cómo estas publicaciones de alguna manera consolidan un montón de conceptos que ya circulaban de forma paralela tanto en Anales como en estos libros. Bueno, por nuestra parte ya